En este vídeo te voy a enseñar toda mi colección de Pokémon perfectos, de Pokémon 100% IVs, es decir, cuando le das a valorar te salen las tres estadísticas en rojo, las citas en rojo, y esto después de 9 años jugando a Pokémon GO de forma legal, es decir, sin fakear mi GPS. Pero no solo esto, sino que en este vídeo te voy a decir las 5 formas que tienes de conseguir un Pokémon 100%, un Pokémon perfecto. Este vídeo está patrocinado por FlexiSpot. Dile adiós al dolor de espalda. Pasas largas horas frente al escritorio, tu bienestar no es negociable. La FlexiSpot C7 Air Pro ha sido diseñada con ingeniería de precisión para transformar tu jornada laboral, de estudio o de gaming en una experiencia de máximo confort y soporte. Características que la hacen única: el soporte lumbar dinámico autoadaptativo, el protagonista indiscutible. Este sistema detecta sutiles cambios en tu postura y se ajusta automáticamente, ofreciendo un soporte constante y personalizado a tu zona lumbar, reduciendo la tensión y previniendo el dolor. El diseño con malla transpirable Air. Olvídate del calor. El material de malla de alta calidad es suave, duradero y permite una circulación de aire superior. Ajustabilidad total a tu medida. Personaliza tu asiento como nunca antes. Todo es ajustable, tanto el reposabrazos como la inclinación del asiento y el respaldo, e incluso la profundidad del asiento y el reposacabezas es ajustable. La C7 Air Pro no es solo una silla, es una inversión en tu salud y productividad. Mejora tu postura, aumenta tu concentración. Descubre la verdadera ergonomía. Hazte con tu FlexiSpot C7 Air Pro hoy mismo con el enlace que te dejo en la descripción. Vamos a empezar. Lo primero que hay que decir es que hace casi un año, unos 11 meses, subí este vídeo enseñando mis 100%. Lo he mirado, ya que lo hago una vez al año, o es mi idea, para ver cuántos 100% he conseguido en un año. Y he conseguido casi 100%, 100 Pokémon, perdón, 100%, 100 Pokémon 100% en este último año. En estos últimos 11 meses he conseguido 100 Pokémon 100%. ¿Y de qué maneras? Pues eso es lo que vamos a explicar, aparte de enseñar todos mis 100% en este vídeo. Vamos a empezar por una manera que a mí pues siempre me ha gustado muchísimo y es una muy buena manera. Por cierto, estas maneras, aunque yo os lo enseñe por aquí, realmente hay más, ¿vale? Porque esto es algo que implementaron más tarde, el poder ver de qué forma has conseguido los Pokémon, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos aquí por recientes al revés, ¿vale? Tenemos que este Bullpix capturado en 2021 es cuando activaron el que pone aquí capturado de investigación de campo, pero realmente pues las investigaciones de campo tienen muchos más años, solo que no te especifica cómo habías capturado a ese Pokémon. Pero bueno, una de las maneras para conseguir Pokémon 100% IVs muy buena si juegas sobre todo en solitario, ¿vale? Son las investigaciones tanto de campo como las investigaciones especiales, como las temporales, etcétera, ¿vale? Y yo de esta manera he conseguido Pokémon 100% muy tochos, como por ejemplo el Garchomp, ¿vale? Por aquí te sale investigación temporal, un pedazo de Garchomp 100%, ¿vale? Por ejemplo, Pokémon muy buenos como Totodile o como Cranidos, gracias a investigaciones de campo. Otro Pokémon muy bueno, un Dragonite, que tal vez pronto tendrá Mega en Pokémon GO, pues 100% gracias a las investigaciones de campo en el día de la comunidad de Chespin. Tiene gracia esto, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo tenéis, muchas maneras de conseguir 100% muy buenos gracias a las investigaciones de campo, ¿vale? Básicamente consisten, siempre que salgas a jugar, haz todas las investigaciones de campo que puedas. Por cierto, últimamente he conseguido este pedazo de 100% con fondo en las investigaciones de campo, en este caso de pago del Día de la Comunidad, y la de Applin también en su evento, así que ya veis que se pueden conseguir 100% muy tochos gracias a este método. Luego vamos con otro que no me gusta tanto, me parece más complicado, pero también hay que enseñarlo, ¿vale? Eclosionados, en este caso, lo he escrito bien, eclosionados, y la S. Aquí tenemos más 100%, ¿vale? Os digo, salen, yo que sé que he conseguido 30, al igual que salía antes, realmente son 60 a lo mejor, porque no salen todos, aunque eclosionados creo que sí. Este es de 2000, mira, eclosionados sí, eclosionados sale hasta de 2017, eclosionados serían todos los 100% en 9 años que he conseguido gracias a eclosionar huevitos. Y oye, no está mal, mi primer Mamoswine 100% fue gracias a los huevetes y es un Pokémon muy bueno. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Así que pues interesante, un pedazo de Salames que tiene Mega y es buenísimo, pues gracias al eclosionar huevitos. La verdad es que yo nunca he sido un jugador de eclosionar muchos huevos. Fijaos que tengo algunos babies que solo se pueden conseguir de huevo 100%, así que
evidentemente hay que ir eclosionando, pero yo suelo más usarla gratuita que otra cosa. Pero sí que es cierto que, oye, de vez en cuando vale la pena aprovechar y consigues cosas muy buenas. El Togekiss es de los mejores Pokémon ahora mismo en Liga Master no legendarios. Entonces, no sé, hay muchas opciones muy buenas. Pokémon muy bueno como atacante de roca. Eclosionar huevos siempre lo tenéis que intentar. Los que son con suerte es porque la persona que lo consiguió eclosionando huevos, en este caso Melo, ¿veis? Y luego me lo intercambió y sale con suerte. Y aprovechando que estamos viendo los Pokémon con suerte, pues os enseño el tercer método para conseguir Pokémon 100%, que son los intercambios, ¿vale? Intercambiados, aquí lo tenemos, porque intercambiados no tienen por qué ser solo con suerte, puede ser de intercambio, como es este Sandrew, que es un 100% de intercambio, aunque no saliera con suerte. Ahí está Melo, como siempre, dándome 100%. Y este es otro método muy bueno. Lo malo que necesitas otra persona, evidentemente, para conseguir 100% de intercambio. Los otros dos métodos, investigación o eclosionar huevos, tú solo consigues esos Pokémon. Este necesitas a alguien, pero es otro método muy bueno. Fijaros, 32 Pokémon gracias a los intercambios. Ojo, no es el método con el que he conseguido más 100, os fijáis. Creo que investigación de campo es el que el que mejor me ha ido, ¿vale? Y eso que no salían todos. Pero aquí es verdad que lo bueno de los intercambios es que la mayoría, ¿vale? Fijaros aquí que la mayoría salen con suerte. ¿Qué significa? Que es mucho más barato luego subirte ese Pokémon, ¿vale? Por ejemplo, el Scaveler este 100%. Oye, pues me vale solo 200.000. De normal valdría 400.000 subirlo. Entonces vale la pena intentar conseguir algún 100% de intercambio, ¿vale? Porque de esta manera puedes conseguir un Pokémon que te va a ser la mitad de barato subirlo. Además de que de intercambio tú eliges qué intercambiar. En cambio, muchas veces de investigación de campo, si te vas haciendo todo lo que pillas, no siempre lo eliges, ¿vale? O eclosionado, te sale random los Pokémon de huevo. En cambio, intercambiar, tú eliges qué intercambian y qué intercambias tú. Y todos los 100 que tengo de intercambio, si os fijáis, son Pokémon buenos. O sea, es raro que tenga un 100% malo, porque no intercambio Pokémon malos, intercambio Pokémon que me interesan. Entonces todos los 100% de intercambio, aunque sean menos, todos son buenos, todos te interesan, porque todos querías que te los intercambiaran. Así que un método también muy bueno que también hay que aprovechar si podéis. Vale, ¿me falta algún método más? Sí, uno muy interesante, aunque este es el... yo creo que el más difícil tal vez. A ver, espérate que lo estoy escribiendo mal. Incursión, ¿vale? Incursión sería un método muy importante. Y yo tengo 31, si os fijáis más o menos tengo los mismos en casi todo. Vale, tenemos incursión. En incursión es el mejor método para conseguir 100% legendarios, porque los legendarios también los podrías intercambiar evidentemente, pero no salen salvajes, no salen de investigación de campo por regla general, alguna vez salen. Entonces si quieres conseguir 100 de legendarios, como sería mi caso con Dialga por ejemplo, mirad por aquí que tengo 3 Dialgas de incursión, ¿vale? Pues es otro método espectacular para conseguir algunos Pokémon. No todos son legendarios, porque también hay raids de otros Pokémon, como podéis ver, ¿vale? Pero fijaros aquí que tengo Pokémon muy tochos, como el Kyogre, como el Mewtwo, como el Dialga, el Cherneas, el Cobalion. Pero no es fácil, no es fácil sacar 100% legendarios, no os lo voy a negar, ¿vale? Tal vez con los purificados ahora es un poquito más fácil, con los oscuros al purificarlos. Y luego mi creme de la creme de raid es con el fondito de Madrid. Me encanta este Nihilego. Y luego, por ejemplo, tengo un Snorlax disfrazado de Raid, el Palkia Origen 100%, pero sin el ataque Legacy. Maldita sea lo del ataque Legacy. Y también tengo, yo que sé, un Rayquaza o un Zamazenta. Así que otro método es, evidentemente, hacer Raids. Y he aquí, aunque no tengo ningún 100% para enseñar, también entraría el cupo de Dynamax Gigamax, porque más o menos es como una incursión los Dynamax y los Gigamax, ¿vale? Y vamos al último método, que es que prácticamente voy a quitar esto y son... pues los Pokémon salvajes. El resto, que no puedo enseñaros porque pongo salvaje y no me lo marca el resto, pues serían Pokémon salvajes. Pokémon salvajes, ¿qué significa? Pues que puede ser un Pokémon que tú te has encontrado, o que puede ser un Pokémon que se ha encontrado alguien. Ese alguien le sale 100%, porque a todos nos sale ese 100% si estás a nivel 31 para arriba. Un Pokémon salvaje le sale 100% a todo el mundo. Todos ese mismo Pokémon nos sale 100%. Entonces, si jugáis en una ciudad, en un pueblo, en un barrio, en una zona en la que sois muchos jugadores, tenéis una comunidad bonita, si os dividís mientras jugáis por el día de la comunidad, por ejemplo, pues os podéis avisar de los 100%. Incluso si hay gente que juega de forma no lícita, también os puede pasar igualmente los 100% y echaros un cable. Aquí no importa cómo juegues, sino echarse una mano entre todos. Eso es lo importante. Y de esta manera, pues también se consiguen muchos 100%, evidentemente. Y vamos a repasar un poquito mi colección, que es enorme, así que voy a ir
rápido, ¿vale? Tenemos evidentemente los iniciales, que tengo un montón porque llevan muchísimos años, 9 años llevan ya los iniciales, ¿vale? Pues evidentemente tenemos bastantes. Luego tenemos Pidgeot, que también conseguí alguno. Podríamos hacerlo por... ¿Sabéis qué? En lugar de ponerlo por Pokédex, vamos a hacer del más antiguo al más nuevo, que me hace gracia, para que veáis los más antiguos, es decir, de 2016. Tenemos a Flareon y tenemos a Gyarados de 2016, que mola bastante. Victreebel va a tener Mega en un futuro y yo tendré mi Mega de 2016. Esto va a estar guapo, ¿eh? Esto va a estar guapo. También tengo Gengar por ahí. Tenemos Ditto, que, bueno, tengo vídeos con millones de visitas gracias a Ditto. Gracias, Ditto, compañero. Golem, Victreebel, aquí tenéis doble Legacy. Vale, Puya Nociva, Viento, Hielo, de Slaking, ahí lo tenéis, el Alakazam, en fin, Pokémon de primera generación, Pokémon antiguos, Pokémon de 2016 o 2017, y de hecho Pokémon que a día de hoy los uso. De 2017 y lo uso, el Magneton, o sea, me encanta poder hacer esto, la verdad. Pokémon así interesantes, Pokémon que molan, pues Mamoswine, por ejemplo, está brutal, también lo he usado mucho. El Gyarados, que es el que uso en Liga Master y como Mega, este también lo he usado muchísimo. Vale, vamos a seguir valorando por aquí viendo. Starmie va a tener Mega en un futuro, así que le podremos sacar provecho al fin, tal vez, a este Pokémon. El Zapdos, mi primer legendario 100% de todos los tiempos. Vale, que de hecho es mi ave favorita de las 3 de canto, así que me encanta tener esa 100%. Luego tenemos a Rhyperior, que era un Raidon en su día. No estaba el Rhyperior cuando me salió el de 100%. Machamp sí que está top. Sceptile también, el mejor Pokémon planta del juego, así que muy buenos 100%. Cameron, que ahora ya tiene Mega, aunque sigue sin servir demasiado. Agron, Sharpedo, aquí ya tenemos segunda generación y tercera. Vale, vamos a seguir pasando por aquí. Pokémon así interesantes. Tenemos un poquito de todo. Tenemos el XXL 100%. ¿Cuántos 100% XL tenéis? No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. De hecho, os lo voy a enseñar, porque no es nada fácil tener un XXL. En mi caso tengo 3 de 100%. Fijaros qué guapo está el Tyrantrum, ¿eh? Buah, está espectacular. No sé por qué no le tengo puesto XXL. Vamos a ponérselo, que si no luego los intercambiaré sin querer. A lo mejor, nada, un 100% nunca se intercambia, amigos. Y luego un XXS, que en este caso tenemos a este pequeño. Y le queda bien que este sea XXS, la verdad. En fin, ¿cuántos tenéis vosotros de XXS y XXL? Ya os digo que no es tarea sencilla tener esos Pokémon. Vale, sigamos bajando a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos Metagross, otro Pokémon que vale muchísimo la pena, evidentemente, tener el 100%. Diplosion también está genial. Glalie no está nada mal. Machamp tengo muchos por lo que estáis viendo por aquí. Scizor, mi Pokémon favorito, gracias a Goyito de intercambio. La verdad, fantástico este pedazo de 100. ¿Qué más? A ver, algo así chulo. El Togekiss, que es muy top ahora. El Togekiss es muy top ahora. Vale, que por cierto, ahora viendo el Donphan, a ver si sacan pronto los Pokémon antiguos del Paradox. Cuidado, ¿se vendrán al fin los Pokémon del pasado y del futuro? Esperemos, ¿no? Un Pokémon que poca gente tiene. El Mewtwo acorazado. Y además yo lo tengo perfecto. Este es de mis Pokémon top raros 100% que tengo en mi colección, porque poca gente lo tiene. Me salió en la primera raid que hice de Mewtwo acorazado. O sea, nunca he tenido tanta suerte en una raid como con ese Mewtwo acorazado, la verdad. La verdad es que tengo muchos 100% muy interesantes, muy buenos. Y no sé, tengo una colección muy chula. Estoy muy orgulloso, muy contento de mi colección. Vamos a seguir bajando a ver si vemos algo así interesante. Bueno, tenemos Rayquaza, que lo tengo subido a level 50, al igual que el Swampert, que me vino muy bien el Swampert en la Liga Master con Megas, la verdad, muy buena opción. Mi primer Shundo... No, mi primer Shundo es Roserade y no sé por qué no lo hemos visto. Vale, voy a acabar de ver un poquito los 100% y luego os enseño los 100% Shinies que tengo para terminar el vídeo. Otro 100% Shiny por ahí. Mawel, Annihilate, que lo he usado recientemente. Me encanta, me ha encantado, la verdad. Metagross, Cofragigus, que no es tampoco Pokémon. A día de hoy ya no es tan raro. En su día lo era un poco más. Geatran, legendarios 100%. También os podría enseñar, porque también son Pokémon complicados de conseguir. Vale, este me encanta porque es level 1. Este Bastión level 1 lo conseguí además con Melo, y Melo se lo subió a nivel 50, bueno, 40 y pico. Una locura, la verdad. Este fue también de mis primeros Shundos. Virizion, me encanta. Este me encanta tenerlo. Este me encanta tenerlo. Este me encanta el Shearfetch. Este evidentemente también, porque sabéis que me encanta Zekrom, aunque el 100% es de Kyurem. Cuando haces la fusión lo haces con los datos de Kyurem. Vale, Dragonites, Gyarados, Spiritomb tampoco es tan fácil de conseguir. También sería uno un poquito raro de los 100% que tengo.
Vale, así que también está bastante bien. ¿Qué más? A ver, legendario 100%. El único legendario 100% shiny que tengo es Ho-Oh. A día de hoy, después de 10 años, solo tengo un legendario 100% shiny. Es tarea muy complicada, muy complicada conseguir eso. Vale, Garchomps del Día de la Comunidad, Tepic del Día de la Comunidad. Cuando veis repetidos es porque son del Día de la Comunidad. Dialga, que conseguí 2 seguidos en una hora legendaria. Fue increíble esa hora legendaria. Mi mejor hora legendaria, sin lugar a dudas. Vale, y por aquí tenemos un poquito más. Giratina, que lo conseguí hace no tanto. El Ditto level 1 y el Gastly level 1, bastante chulos también. Vale, Mandibuzz, que me vino muy bien para Liga Ultra en su día. Vamos a ver, Dragonite, Charizard, Roserade. El Espartano, podríamos ver Pokémon disfrazados también, porque no tengo muchos, pero algunos tengo 100% disfrazados. Vale, y ya casi estamos terminando. Oscuros, tengo muy pocos, solo tengo 2. Vale, a otro Shundo por ahí. Tiranitar, evidentemente Pokémon muy top. De los últimos que me he subido a level 50, el Golisopod. Hydreigon, que tengo Shundo. Mi mejor día de la comunidad fue el de Hydreigon. Pero el mejor, pero de calle, vaya, fue espectacular. Este va a tener Mega en un futuro. A ver si sirve, ojalá sirva el Electros. Cherneas, Ninetales disfrazado. Otro Shundo por ahí, más Beldum por ahí. Vamos a ver si terminamos. Tiranitars, que creo que tuvo Community Day clásico, ¿no? Por eso tengo aquí unos cuantos más. Florges, por cierto, aunque ha tenido Community Day, pero este fue sin Community Day. Y vamos a ver, tenemos por ahí Delphox, tenemos este de intercambio, de los mejores intercambios, porque no, a mí no me sale aquí. Entonces, tener ese 100 gracias a los intercambios es una locura para mí. Vale, y por aquí ya casi terminamos los 100% y los Shundos. Y Unown, que también es raro. Dudunspace, que en este caso no es tan raro porque es el de 2. Si fuese el de 3 sería una auténtica barbaridad. Vale, Charmander disfrazado. Mewtwo purificado. Shundo de Salamence. Shundo de Gudra. Rayquaza 100%. Bueno, hay cada cosa. La verdad es que Beldum fue el día que más tiempo llevé en su community. Pero vamos a terminar enseñando, aparte de todos estos rals que estoy viendo por aquí, del 100% con fondo. Vamos a verlos con fondo, ¿vale? Porque esto ya debería terminar aquí, efectivamente. Vamos a verlos con fondo. Con fondo, que en este caso son 3. El último que conseguí, el fondito de la comunidad, el fondito de Madrid y el fondito de Barcelona. Me hubiese gustado llevarme un fondo de Valencia, que tengo 2 fondos de Valencia, pero por desgracia no me llevé ningún 100% con fondito de Valencia. Y ahora vamos con disfraz. Disfrazado, creo que era así. Pues no, disfraz. Disfraz, en total tengo 18. El Mewtwo acorazado, el mejor claramente. Aunque cabe destacar que el espartano está muy guapo. O sea, el disfraz del Glaceon es muy bonito. Es muy bonito el disfraz de Glaceon. El de Ninetales también le queda bastante bien. Está como bien pensado acorde a la Ninetales. Ahí justo en el cuello como un collar. La verdad es que está muy bonito. Y después nos quedaría el Snorlax, ¿no? Con la chaqueta, que este también está bastante chulo. Los gorritos festivos, ¿qué queréis que os diga? No me van mucho a mí el tema de los gorritos. El de explorador de Libby está bien, pero porque tengo el fondo de Barcelona. Vale, pero yo creo que los que os he dicho, los que os he comentado, son los que así me hacen más ilusión. Y por último, faltarían los shinies. Faltarían los shinies, que seguro que la gente se lo pregunta. David, ¿cuántos Shundos tienes? 18 shinies 100%. El primero de todos fueron gracias a los intercambios. Roserade y Honchkrow, mis primeros Shundos. Weavile, mi primer Shundo salvaje. Pero acá hay que decir que este Pokémon es de los Pokémon que tienen más alta probabilidad de salir shiny salvaje. No es uno de cada 500 como la mayoría, creo que es uno de cada 50. O sea, es 10 veces más fácil conseguir este shiny que el de un Pidgey, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no es tan complicado. Mi único shiny legendaria es Ho-Oh. Mi único shiny legendario es Ho-Oh. Me gustaría conseguir alguno más. La verdad tengo muchos 98s, pero sigo ahí. Y luego de Community Day, la verdad es que pues tengo unos cuantos también, gracias a que los Community Day, como os digo, sí te van diciendo dónde hay un 100% y lo vas a buscar siempre de forma física. Pero es verdad que te lo ponen más fácil si sabes dónde hay un 100 y lo vas a buscar. Pues evidentemente es más fácil que te salga el Shundo. Y luego también hay que aprovechar eventos como GoFest, como Área Silvestre, que se viene en nada, como Tour, porque este, por ejemplo, es gracias al Festival de Pokémon GO 2023. Entonces también hay mayor incremento de Shiny, al menos si tienes la entrada, sobre todo en la mayoría, algunos también es gratis, tienes mayor probabilidad de sacar un Shiny. Entonces si pillas un 100%, puedes pillarte un 100% Shiny, como sería el caso de este no, porque este es mi único Pokémon 100% salvaje sin incremento de Shiny, el cerdito.
No sé en qué momento pillé este cerdito shiny 100%. De hecho, lo peor es de este 100% shiny es que lo cogió Kirilenko. Dice, David, hay un 100% aquí del cerdo, cógelo para que tengas el 100% del cerdo. Lo pincho. ¿Qué demonios acaba de pasar? Fue muy loco lo de ese. Y luego tenemos más 100% shinies de Community Day, que tengo que decir que los pseudo legendarios se me dan muy bien esos communities. Salamence, Gudra es de mis favoritos, por no decir mi favorito de todos los communities 100 que tengo shinies. Escavalier estéticamente me encanta, aunque no se usa. Vale, este también está muy guapo. Este también está muy guapo. Y luego tenemos Swineup, que este creo que fue en el clásico. Y... ¿qué más? Y luego el último de intercambio, gracias a Melo, gracias al truquito de los Pokémon con suerte. Tenemos Global 18, me faltan 2 para llegar a 20, será un buen número tener 20 shundos. Y hasta aquí mi colección de Pokémon 100%. Os voy a enseñar los más altos de poder de combate. Vale, aquí tenéis algunos de los más altos que tengo subidos. Y ya veis que tengo auténticos monstruos 100% subidos, la verdad. Y nada, gente, ponedme en comentarios cuántos 100% tenéis vosotros, cuántos shundos, pero sobre todo, lo más raro, lo más difícil, cuántos XXL y cuántos XXS. Dale las gracias a Flexispot por patrocinar este vídeo. La silla espectacularmente top, aunque ya habéis visto el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.